puedes juntarte con alguien que la traiga, mirar en pantallas. Vamos a ver otro tema independiente, es decir, no es parte de una serie. La semana pasada me tocó compartir en el segundo y tercer servicio. Te recomiendo buscar, ya sea en la página de Facebook de un servidor o en la página de YouTube de nuestra congregación, el mensaje especial que vimos la semana pasada. Justamente pues estamos empezando el año, fue el primer domingo del año, así que fue un tema especial el que tuvimos, y por ahí lo puedes encontrar. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. La semana pasada, justamente el primer punto, veíamos esto, ¿verdad? Que mucha gente vive mirando las cosas malas del pasado, otros viven clavados con sus victorias del pasado. Entonces tenemos que ser libres nosotros de toda esta culpa que a veces traemos cargando, y cuando andamos en Cristo Jesús esto nos libera. Pero esto es bien importante, no tiene nada que ver con la enseñanza de la semana pasada, pero aquí añade que los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? ¿O conforme a quién? Conforme al Espíritu. Y la pregunta aquí es: ¿cómo sabemos nosotros que andamos en el Espíritu, o qué es ser guiado por el Espíritu, qué es andar en el Espíritu? Y es así como hemos titulado al mensaje de esta mañana. Si lo quieres anotar, es con signos de interrogación: ¿qué significa ser guiado por el Espíritu, o qué significa andar en el Espíritu? Porque después vuelve a mencionar esto en diversas ocasiones en el versículo 8, fíjate, el capítulo 8, versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que dice otra vez, conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son en las cosas del Espíritu. Dice, por ejemplo, otra vez en el versículo 9, que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y dice que si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y vamos a ver una última ocasión en el versículo 13, que si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Entonces, si tú y yo hemos nacido de nuevo, entregamos nuestra vida a Cristo, en teoría la Biblia dice que el resultado, la evidencia, la muestra es que somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu. Y aquí la pregunta es: ¿qué significa ser guiado por el Espíritu? Vamos a ver algunas respuestas muy sencillas, pero muy prácticas y muy importantes, porque hay dos opciones. Uno, que hay mucha gente que a lo mejor nunca realmente nació de nuevo, que no recibió en el peor de los casos al Espíritu Santo, pero también hay gente que quizás sí tiene al Espíritu. El Espíritu, una vez que lo recibimos, no se puede apartar. Según Efesios capítulo 1, somos sellados permanentemente con Él. No hay tal cosa como que un cristiano perdió su salvación y se le salió el Espíritu, ¿verdad? En el Antiguo Testamento iba y venía. ¿Por qué? Porque el pecado no había sido quitado del medio. Los pecados eran expiados, y la palabra expiación del Antiguo Testamento viene del hebreo kafar, que significa cubrir. En el Nuevo Testamento, la única vez que aparece la palabra expiación está mal traducida. Todas las demás veces ya no se utiliza, porque ahora nuestros pecados no son cubiertos, son totalmente borrados por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Como el pecado es quitado del medio, el Espíritu Santo mora permanentemente y ya no se aparta, pero sí lo podemos apagar y sí lo podemos contristar. Cuando nosotros pecamos, nos apartamos de Dios, a Él como persona le duele, se contrista, y el fuego del Espíritu se apaga. Esta palabra apagar no habla de que se extingue, sino más bien como una llama que puede estar ardiendo o que puede ser una pequeña chispa. Y cuando arde, consume todo lo que tú le avientas al fuego y da calor a los de alrededor. Pero cuando es una chispa que está apagada, su influencia está ahí, pero nosotros en esta dureza que tenemos, pues a veces no somos sensibles, ¿no? Entonces mucha gente, por no entender cosas como estas, de repente se llega a ir a extremos. No, si anda en la carne es porque no tiene al Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Y quizás alguien
alguien que nació de nuevo, pero que está viviendo una vida incorrecta, no bajo la influencia del Espíritu y que necesita volver a casa. Hay mucha gente que por querer demostrar que andan en el Espíritu, de repente empiezan a actuar de una forma rara. Pensamos que una persona espiritual es una persona mística y que demostramos lo espirituales que somos con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de caminar. A veces de repente empezamos a inventarnos nuestras tradiciones que no tienen absolutamente ningún fundamento con la palabra de Dios. Por ejemplo, durante mucho tiempo y en algunas iglesias tradicionales actualmente, se decía que si una mujer usaba pantalón no era una mujer espiritual, ¿verdad? Y luego llegué a escuchar, esa ropa no es cristiana. Y digo, bueno, ¿dónde venden ropa marca Jesús para comprarla o algo así por el estilo? Y empezamos de repente, digo, hay extremos por supuesto, ¿verdad? Pero si tú quisieras vestirte como se vestía la gente en la Biblia, pues tendrías que andar con túnicas, ¿verdad? Entonces cuando alguien dice, esa ropa no es de un cristiano, pues bueno, entonces ponte túnicas y salte a la calle con túnicas, con chanclas y con un cinto, porque así se vestían en el Antiguo Testamento los profetas y en el Nuevo Testamento los apóstoles. De aquí a llevar a estos extremos donde ya no estamos vistiéndonos de forma decorosa es distinto, pero me refiero a ciertas tradiciones que de repente nosotros nos inventamos, ¿no? No, es que esa forma de peinar no es espiritual. Esa forma de caminar no es espiritual. Entonces, al no tener los conceptos bien claros, de repente nos empezamos a inventar nuestras tradiciones y te encuentras con gente que hasta cuando habla de Dios, cuando ora por los alimentos, lo hace con un tono distinto para aparentar sonar espiritual, porque es lo que vio en la iglesia. Que cuando tú, por ejemplo, vas con alguien a comer por los alimentos y empieza a orar una persona, en vez de orar normal, Señor, gracias por este día, los bendecimos, en el nombre de Jesús, amén. Si o no, mucha gente hasta cambia el tono, hasta hace como una gárgara antes de empezar a orar, ¿sí o no? Para sonar más espiritual. ¡Oh, Señor, aleluya! Y ojo, no me estoy burlando de nadie, ¿no? Yo digo, si así hablaran en el día a día, está bien, ¿no? Pero digo, ¿por qué si hablan de una forma en el día a día, de repente al hablar de Dios o al orar con Dios, la cosa cambia? Como si tuvieras que utilizar otro tono para que Dios te escuche. No, porque tú dijeras, a lo mejor así en el día a día le hablan a su mujer, oh mi amor, pásame la sal, la lucha, porque esta comida se ve gloriosa, santo. Pero así no le pide la sal a su esposa ni al mesero en el restaurante. Entonces va a orar por los alimentos, oh Padre, te damos gracias en el nombre. Y dices, o sea, ni se ha comido todavía los tacos y ya le hicieron daño. Pero es el ejemplo que vio y piensa que tiene que hablar así para parecer ser espiritual, porque no sabemos lo que es realmente ser espiritual. Y cuando no sé lo que significa realmente ser espiritual, lo empiezo a tratar de fingir. El gran peligro es este, que puedo acabar simplemente maquillando con apariencias y creyendo que con mi apariencia, con la que me peino, con la que me visto, con la que hablo, estoy demostrando mi espiritualidad, cuando no conozco lo que la Biblia dice acerca de qué realmente significa ser una persona espiritual. Otros empiezan a fingir o entrar como una especie de trance, o piensan a veces que en iglesias donde durante el servicio hubo 3 horas de cosas aparentemente sobrenaturales y la gente se caía y todos gritaban y se revolcaban. No, ahí sí se mueve el espíritu, porque mira lo que pasó y hasta hubieron milagros. Y el hecho de que ocurra un verdadero milagro no significa necesariamente que eso viene de parte de Dios. No estoy diciendo que no viene de parte de Dios, dije que no necesariamente. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo, acuérdate, Jesús en Mateo 24 dijo que iban a levantarse en los últimos tiempos falsos cristos, que significa falsos ungidos, y que una de las cosas que iban a hacer era señales y prodigios. Palabras griegas utilizadas para definir lo que conocemos como milagros, para engañar, si le fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, un milagro, por el hecho de que en sí mismo sea genuino, no quiere decir que viene de parte de Dios.
¿Cuándo puedo saber si viene de parte de Dios o no? Cuando el milagro me lleva a Dios. Cuando el milagro me está apartando de Dios, me está llevando al hombre a una secta, a un lugar, y no me está acercando a Dios, probablemente fue una falsificación de parte de Satanás para apartarme de Dios, para llevarme a la brujería, para llevarme al ocultismo, o para llevarme simple y sencillamente en pos de un hombre y no en pos de Dios. Estoy simplemente a manera de introducción resumiendo algunos de los peligros que corremos de irnos a extremos, autoengañándonos o dejándonos ser engañados por no saber qué significa realmente, vuelvo a repetir, es el título de esta mañana, qué significa en verdad andar en el Espíritu, qué significa ser guiado por el Espíritu. Vamos a ver algunas respuestas sencillas y quiero comenzar con lo más básico. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos a quitar el saco porque uno en Toluca no sabe qué hacer. En la calle te congelas, adentro te achicharras, luego sales y está el sol pero con aire frío y así de que me quedo la chamarra y voy a sudar, me la quito y el aire me va a enfermar. Entonces siempre hay que andar con un suéter ligero en el coche o en la maleta o en lo que sea que traigas, ¿verdad? Una chamarra pesada, un chaleco, traje de baño, chanclas, kayak, porque no sabes lo que te va a deparar ese día el destino. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Fíjense, vamos a poner muchísima atención porque de paso vamos a desmentir muchos mitos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Estoy en primera, por eso no me da. Dije, aquí el diablo me cambió algo. Dije, si yo lo chequé y estaba bien, ahí está. Segunda de Pedro, ahora sí, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía que se refiere a la palabra inspirada por Dios, eso es lo que significa la palabra profecía en el Nuevo Testamento, una palabra inspirada por Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios fue inspirada por Dios, exactamente, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Vamos a añadirle a esta verdad lo que le dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta que le manda, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La semana pasada les decía, no podemos clavarnos solamente estudiando una parte de la palabra, tenemos que estudiar toda la palabra, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Es por eso que en el siguiente capítulo, que es el 4, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque acuérdate que toda la palabra es inspirada por Dios, le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué más dice? Y doctrina, que significa enseñanza. De estos versículos, ¿qué conclusión podemos sacar? Vamos a usar un poco el razonamiento lógico, el sentido común, y hay que pensar y hacernos preguntas para sacar conclusiones bíblicas de qué significa ser guiado por el Espíritu, qué significa realmente andar en el Espíritu. Cuando en algún lugar, por ejemplo, no vengo a hablar mal de lugares, pero vamos a aplicar esto a nuestra vida, pero tenemos que partir de donde lo aprendimos, porque mucha gente trae estas bases porque es lo que aprendió y lo que piensa que significa ser espiritual. Cuando en algún lugar te dicen, no, es que aquí casi no predicamos la palabra. Hay lugares donde esto pasa, donde el mensaje dura 20 minutos, 15, si es que hubo una palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le damos libertad al Espíritu. Y lo que Él quiera, porque este lugar es suyo. Entonces hubo una reunión, yo llegué a ir a congregaciones así, reunión de 3 horas y la alabanza se extendió 1 hora y media. Ay, aquí se le dio libertad al Espíritu porque fue 1 hora y media de alabanza, bien bonito. Y luego oraron por los enfermos y la gente pasaba al piso, se revolcaba y guacareaba y manifestaciones sobrenaturales. No hubo mensaje, pero es que le dieron libertad al Espíritu. Pregunta, ¿eso es darle libertad al Espíritu Santo? Yo lo que me pregunto es, ¿por qué si el Espíritu Santo inspiró la palabra? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y dentro de esa inspiración, Él dijo además, no solo que su palabra es inspirada, sino que su palabra tiene poder.
Y no solo dijo que su palabra es inspirada y que tiene poder y que es útil para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, sino que además manda a sus siervos, que manden a sus siervos a que prediquen la palabra. Entonces tengo 3 principios. El Espíritu Santo inspira la palabra. Dentro de esa inspiración, el Espíritu Santo también me dice que su palabra tiene poder. Y dentro de esa inspiración, el Espíritu Santo me dice que predique su palabra. La pregunta es, ¿y por qué de repente el Espíritu Santo le dice a los nuevos apóstoles: hoy no prediques mi palabra, dame libertad? ¿No será más bien que eso no vino del Espíritu? Porque ¿por qué habría el Espíritu Santo de contradecirse diciéndome: aquí tienes esta palabra que tiene poder, predícala, pero luego me dice: no, ¿sabes qué? Mejor no la prediques? ¿Qué Espíritu Santo tan contradictorio consigo mismo? ¿O no será que eso no tiene nada que ver con darle libertad al Espíritu Santo? ¿No será más bien que eso significa: aquí me vale gorro lo que dijo el Espíritu Santo, yo voy a hacer lo que viene de mi corazón? Y caigo en el extremo de los falsos profetas de Jeremías 23, que por no andar en lo secreto, por no tener comunión con Dios, vivir en oración y conocer su voluntad y su palabra, se animaban a hablar en público y profetizar cosas que dice Jeremías 23 textualmente: yo nunca les mandé que hicieran, yo nunca se los dije. Vino de su corazón, pero como ellos no caminaban en intimidad, no vivían una vida de comunión, de oración, empezaron a ser guiados por sus emociones, a hablar visión de su corazón, a hablar cosas que yo nunca les mandé, porque no hubo intimidad. Porque cuando hay intimidad, yo vengo a la palabra y digo: Señor, tu palabra dice que fue inspirada por ti, tu palabra dice que tiene poder, tu palabra dice que la tengo que predicar. Entonces entiendo que la libertad aparente que presumen muchos darle no puede al mismo tiempo violar la palabra que Él me mandó predicarla. De hecho, eso no sería darle libertad, sería quitársela por completo. Darle libertad es decir: Señor, ocupa parte de este tiempo para enseñar la palabra que tú inspiraste, que tú dijiste que tenía poder y que tú me dijiste que tenía que predicar. ¿Me estoy explicando o no? Es como que yo le dijera a mi hija, que acaba de pasar aquí al frente: nena, hazme caso pero no me hagas caso. ¿Qué me va a entender ella? ¿Qué harías, Valeria, si te digo: hazme caso pero no me hagas caso? Dice: no me hace caso, bien inteligente, ¿no? Toma, hace caso a la segunda recomendación, ¿no? Obedece pero no obedece. Ve a menos de 100, pero a más de 100. No recuerdo cuál es el término para definir esto, los que enseñan español y ¿cómo se le llama? Un pleonasmo. Son 2 términos, 2 definiciones que no pueden convivir, que se contradicen, que se anulan. Muchas gracias, Lili. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu me dijo: predica mi palabra, cuando la inspiró, pero de repente en las iglesias modernas viene el mismo Espíritu a decir: no, mejor no prediques mi palabra? Diría el doctor Hans Puchenheimer, ¿se acuerdan de él? Personaje de Eugenio Derbez: que alguien me explique, porque no lo entiendo. Eso no es darle libertad al Espíritu Santo. Ahora, el otro extremo es gente que piensa que se trata de llenarme de conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento, y tienes a teólogos del terror en redes sociales que se la pasan echando hate, mala leche, odio, criticando, juzgando, señalando, porque no disipulan a nadie, que no le predican a nadie, que no ayudan a nadie, que no oran por nadie, que no se disipulan con nadie, que no se congregan con nadie. Pero mira cuánto sé. No, Santiago 1, 22 al 27 habla también de ese tipo de personas que se jactaban de su conocimiento, y es a quienes les dice que la fe sin obras es muerta, que de nada sirve toda su aparente sabiduría si no la vivían. Por eso les habla de la sabiduría diabólica y de la sabiduría divina, y que no solamente se trata de tener conocimiento, sino de aplicar ese conocimiento. Entonces, ojo, yo no estoy en ningún momento hasta este punto insinuando que ser guiado por el Espíritu es únicamente saberte de memoria la palabra de Dios, porque Satanás se la sabe desde Génesis hasta Apocalipsis, y hasta donde yo recuerdo sigue siendo el diablo. ¿Cierto o falso? Entonces hay mucha gente que se sabe la Biblia pero que no la vive, y eso tampoco significa ser espiritual.
Por eso dije, vamos a ver varios puntos e irlo desmenuzando parte por parte. En primer lugar, para que yo pueda comenzar a ser guiado por el Espíritu Santo. No dije que eso es sinónimo de ser. Es el primer paso para comenzarlo a hacer. Tengo que creer, punto número 1, que su palabra fue inspirada por Él y dedicar tiempo para estudiarla, para meditarla, para aprenderla, no para volverme un religioso hipócrita que se la pasa atacando a los demás, hablando mal de los demás, sino para que el conocimiento de su palabra combinado con una vida de oración me permita tener sabiduría en humildad para aplicarla prácticamente a cada área de mi vida. Porque el Espíritu Santo también dijo que su palabra es útil para enseñar, instruir, corregir, redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que él mismo está diciendo que la palabra no es solamente para saberse, es para vivirse. Cuando nosotros como persona, como familia, como iglesia, entendemos estas verdades, ¿qué va a caracterizar a un cristiano espiritual? ¿Qué va a caracterizar a una comunidad, a una iglesia espiritual? Que todas las decisiones que tomen van a buscar siempre que tengan un fundamento. Pero si en cada reunión tuve 3 horas de manifestaciones y nunca me enseñaron la Biblia, ¿cómo voy a ser guiado por el Espíritu si no cumplo con el primer prerequisito, que es conocer sus principios para aplicarlos? Pero ¿cómo voy a aplicar aquello que no conozco? Regresando al ejemplo hace rato, de yo con mi hija o tú con tus hijos, es como decirles, ve a hacer la tarea que te mandé. ¿Cuál? Si nunca le dijiste. La que te mandé, pero ¿cuál? No me dijiste nada. Castigado por desobediente. ¿Cómo lo va a castigar por no hacer algo que dije que le dije, si nunca se lo dije? ¿Cómo voy a aplicar la palabra de Dios a mi vida para comenzar a ser guiado por el Espíritu si nunca medité las verdades reveladas por el Espíritu? ¿Cómo voy a pasar un examen si nunca me dieron la enseñanza? ¿Cómo voy a tener el resultado si no tengo las sumas, las cantidades, las cifras con las que tengo yo que hacer el cálculo? ¿Cómo puedo tener en mi vida el resultado de la obra del Espíritu si no partí desde lo más básico, que era conocer lo que el Espíritu quería que hiciera a través de lo que me reveló su palabra, que dijo que sería útil para mi vida? Entonces, una persona que pretende ser guiada por el Espíritu no es la que va a ser apática y va a leer un versículo cada 3 años y se para y ora, aleluya, es que siento y veo. Esa es gente panchera, no espiritual. Y los hay abajo y arriba del púlpito, porque también está de moda. Palabra fresca, a ver qué dice el Señor, y no prepararon su mensaje. Que mira, que inspirado, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento, siempre toma nota de esto, hablaban en público lo que primero recibieron en secreto. Creo perfectamente que de repente es posible que alguien no fue tan sensible a lo que Dios quería hablar en lo secreto y de repente en público son guiados por el Señor excepcionalmente y cambian el mensaje, pero no es la regla. La regla que aparece en el Antiguo Testamento es, esta gente tenía comunión. En la comunión Dios les hablaba y les decía ve y di, y hablaban en público la palabra que habían recibido en lo secreto. Ahí está en Jeremías 23. Si hubieran estado en lo secreto, habrían escuchado mi palabra y habrían hablado mi palabra a mi pueblo, y mi pueblo se habría vuelto de su mal camino y de sus obras. De forma explícita, no es una alegoría. Ahí está textual. No hubo palabra en público porque no hubo intimidad en lo privado. Entonces cuando alguien nada más, siento, y el Señor dice, qué espiritual es que sí le atinó, pero si no es lotería. Y otra vez mucha gente engañada, ignorando que hay espíritus demoníacos de adivinación. Entonces que alguien ande diciendo, pero no te enseñaron los principios de la palabra, o no aprendiste los principios de la palabra, no cumples con el primer prerequisito para comenzar a ser guiado por el Espíritu. Y en este momento quiero preguntarte, en las últimas decisiones importantes que has tomado en tu vida, ¿qué fue lo que confirmó tu decisión? ¿El consejo de tu compadre
lo que googleaste en internet, lo que un influencer, un youtuber, un artista te dijo, lo que sentiste, porque mucha gente dice es que sentí en mi corazón. Y dices, el corazón es perverso y engañoso, mi hermano. Pero Cristo lo renovó, sí, pero se puede seguir endureciendo. Ve del Nuevo Testamento cuántas veces el corazón se llegaba a endurecer cuando nos apartábamos de Dios. Entonces este es el peligro. Si yo camino en comunión con Dios, entonces Dios va a confirmarme lo que Él realmente me está diciendo. Pero si yo no tengo comunión y me guío porque sentí, probablemente ese sentir no tenga nada que ver con la palabra de Dios. Retomo el ejemplo de Jeremías 23. Visión de su propio corazón. Entonces ahí está quizá la respuesta. ¿Y por qué tronó el negocio? ¿Y por qué no salió bien esta relación con mi novia? ¿Y por qué me fue mal aquí? Si el Señor me dijo que me iba a respaldar en todo lo que viniera de Él, en todo lo que fuera su voluntad. ¿Qué fue lo que determinó mi última decisión importante? Me metí con Dios en oración y busqué que su palabra respaldara eso, o simplemente pues me guié por mis emociones, por el consejo de otros y no de la palabra de Dios. Quiero continuar explicando esto como un segundo punto añadido al primer prerequisito, que es conozco su palabra. Pero ahora, ¿qué sigue? Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16. Jesús dijo en Juan capítulo 14, 16 al 18, si quieres tomar nota, y en Juan capítulo 16, del 7 al 15, que cuando Él partiera no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar ¿a quién? A otro consolador, del griego parakletos, que es el que está al lado de alguien para ayudarle, el Espíritu Santo. Y que Él no solamente nos iba a consolar, sino que nos iba a guiar a toda verdad. Por eso que la iglesia primitiva constantemente, cuando no sabía qué hacer, ¿qué hacían ellos? Oraban y buscaban la dirección del Espíritu Santo. Oye, de la ley, ¿qué cosas tenemos que guardar? Ha parecido bien al Espíritu y a nosotros que únicamente se queden con esto. Y Pablo, el Espíritu Santo, le prohíbe ir a Asia, le dice, ve para allá. Siempre la iglesia primitiva fue guiada de forma muy clara, muy específica, muy explícita por el Espíritu Santo. Si tú has leído el libro de los Hechos y lo has estudiado, para ti no es absolutamente esto nuevo para nada. El barco donde iba Pablo a punto de naufragar, y le dice a todos, no teman porque hoy he estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no temas, el Señor te ha concedido a todos los que están contigo en esta nave. En momentos donde había una dificultad, en momentos donde estaban por emprender algo nuevo, en diferentes ocasiones, siempre la iglesia primitiva fue guiada por el Espíritu Santo y caminaron, Hechos capítulo 1, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que aprendo yo de todo esto? No es solamente me aprendo su palabra, sino que además lo combino con buscar su dirección en oración, teniendo cuidado de no caer en el misticismo, sino que si junto estas dos verdades, a ver, primer prerequisito, tengo que conocer su palabra. Segunda evidencia de que alguien es guiado por el Espíritu es que va a ser dirigido de forma específica a través de la oración. Entonces, ¿qué es lo que aprendo de aquí? Cuando en oración de repente yo creo que Dios me está guiando a algo, ese algo no puede ser contradictorio con la palabra que Él también inspiró, porque volveríamos otra vez al mismo punto que vimos hace rato. Suponer que el Espíritu Santo se estaría contradiciendo. Ejemplo para que quede más claro: un joven soltero y ungido esperando a su ayuda idónea. ¿Cuántos varones solteros y ungidos hay en esta mañana? Levanten la mano. Dije ungidos, no urgidos, porque esos son distintos, ¿verdad? ¿No hay ninguno? Mi hermano, es tu oportunidad para promoverte. ¿Qué tal que por aquí está la sierva del Señor y tú callado con tu pena? A ver si las mujeres son más honestas. ¿Cuántas mujeres solteras y ungidas hay en esta mañana? Levanten la mano. ¿Ya ven? Son más honestas las mujeres. ¿Y urgidas? No, ahí no levanten la mano tampoco, ¿verdad? No falta alguna que dice urgida, pero honesta, pastor. No, yo sí la levanto, ¿no? Imagínate, es que estaba orando y de repente sentí un aire y volteé y estaba la Rosa de Guadalupe y la visión de un muchachón que estaba como me lo recetó el pastor. Y cuando salí a la tienda, mamá, no me lo vas a creer, era él.
con una cadena de la Santa Muerte, pero era él. Ateo, pero era él. Es que además lo estuve tratando y tiene todo. Nada más le falta ser cristiano. Pero el Señor me lo confirmó, porque en oración vi la visión. Y supón que de verdad la vio. Te dije hace rato que Satanás puede falsificar milagros, que puede operar mediante espíritus de adivinación. Entonces, en verdad lo vio, más allá de la brómito, en verdad lo vio. Es más, escuchó una voz que le dijo: he aquí el elegido del Señor, hija mía. Mientras una luz resplandecía desde el cielo y levitaba el muchachón. Lo que le quieras añadir, tienes todas las evidencias aparentemente sobrenaturales de que viene de parte de Dios, de que esta muchacha está siendo guiada por el Espíritu Santo. Pero primer prerequisito, ella conoce la palabra que inspiró el mismo Espíritu Santo, que piensa que le está hablando a través de estas señales. Y en esa palabra, este mismo Espíritu le dijo: no te unas en yugo desigual con aquellos que no comparten tu misma fe. ¿Será que el Espíritu Santo se está contradiciendo porque le dijo no pero sí? ¿O sí pero no? ¿Llamamos otra vez al doctor Hans Puchenheimer? ¿O será que más bien ella está un poco confundida, guiada por su carne, engañada por el enemigo, ignorando lo que el Espíritu Santo ya le dijo? Es que en verdad creo que viene de parte de Dios. Entonces vas a orar para que entregue su vida a Cristo y cumpla con el primer prerequisito y todo cuadre. Porque si no, estaremos hablando de un espíritu que se contradice. Mi amor, es que me ofrecieron este trabajo aquí, está buenísimo, pero las voy a tener que dejar a toda la familia, pero nada más es 1 o 2 años, me voy a ir a hacer dólares. Y ¿qué dice la Biblia acerca de mi relación con mi familia? Desde el Antiguo Testamento no fue claro Dios diciéndonos, Deuteronomio capítulo 6, vas a enseñar la palabra en la mañana, en la noche, cuando te sientes con ellos en tu casa, cuando andes con ellos por el camino, hablando de tiempo, presencia y de una relación, y viviendo una vida permanentemente a la distancia. Ojo, dije permanentemente porque a lo mejor en lo que te estableces te vas, o en lo que ves si funciona. Hay quien llega a hacer esto, ¿verdad? A ver, me adelanto yo, luego me alcanza mi familia. Pero permanentemente, como sucede cuando muchos se van a Estados Unidos o inclusive a otra ciudad aquí en México, y no, pues nada más los veo una vez a la semana. Permanentemente no es la voluntad de Dios. Entonces quizá te ganó la emoción y quizá un poquito la ambición, pero no te confundas creyendo que fue el Espíritu Santo. Pero es que Él me habló. No, Él ya te había hablado desde antes. Aquí está, aquí Él ya te habló. Aquí está ahí el primer prerequisito. Aquí está la primer forma en la que tú vas a poder ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando algo que sentiste, que viste, que soñaste, que te dijeron no coincidió con esto, pues lo más seguro es que al menos en ese momento no es algo que Dios te esté todavía confirmando. A veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, pensando que viene de Dios. Por eso repito el principio de Jeremías 23. Estar en intimidad, en oración y en su palabra va a hacer que todo cuadre. Es que tengo una oportunidad para hacer un negocio buenísimo. ¿Pasa por los filtros de la Biblia? Es que fue una voz del cielo la que me inspiró. ¿Pasa por los filtros? ¿De qué se trata el negocio? No es vender marihuana cristiana. No, pues no viene de parte de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? Oro buscando su dirección. Pero no para decir, oh, sentí, me acalambré. No, sino para que si creo que de alguna forma Él me está hablando, pues bueno, ¿cómo evito ser engañado? Y de esa forma amarramos todo, confirmando con su palabra lo que Él me dijo. Por eso Dios nos las dejó, mis hermanos, para evitar ser engañados y engañarnos. Porque si no, y si creyéramos que existe una tradición oral como predica la Iglesia Católica, pues toda la palabra sería relativa. ¿Cómo confirmas que en verdad una tradición oral que alguien dijo que venía de parte de Dios no venía de parte de Dios? ¿O que algo que sí venía de parte de Dios, alguien dijo que no venía de parte de Dios, sí venía de parte de Dios?
Y por eso Dios nos deja su palabra y dice, esta es mi palabra es útil, predica mi palabra. Porque si no estaríamos siendo engañados. Si así somos engañados, y no hablo por la Iglesia Católica, sino dentro del cristianismo, hay tanta herejía, tanta mentira, tanta charlatanería, que Dios me dijo, y que Dios dijo, y que Dios dice, y la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque no conocía estos principios. Lo que Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 1 de la misma carta, versículos 10 en adelante, del 6 al 10, perdón, aunque venga yo o un ángel del cielo a predicarles, fíjate, un ángel del cielo, pero si lo que te predica no es el evangelio que les hemos anunciado, el tal es anatema. ¿Cómo la iglesia primitiva podía garantizar que esas aparentes manifestaciones, palabras, visiones, profecías venían de parte de Dios? Porque ellos pasaban todo por el filtro de lo que Dios ya había inspirado. Entonces, cuando aplico esto al primer punto, ¿te acuerdas que empezamos hablando de lugares donde aquí sí hay libertad? Y llevan meses que no predican la palabra. Algunos en su vida han enseñado la palabra. Dices, ¿será que en verdad es el Espíritu? Y por más que sentí, que vi, que escuché y todo, según el principio de Gálatas 1:10, sí, se apareció un ángel, pero no me están anunciando el evangelio. Me están alejando de Cristo, llevando a las emociones, llevando al hombre, llevando al lugar, pero no forjando convicciones en mi vida. No estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. En tercer lugar, ya tengo el primer prerequisito. Conozco su palabra, tengo una vida de oración. A ver, ¿qué puedo yo además de esto? Según la Biblia, no según mis emociones, sino según lo que el Espíritu Santo inspiró, tener como confirmación de que estoy siendo un cristiano guiado por el Espíritu Santo. A ver, es que tengo este sentir y parece que no violo ningún filtro de la palabra, pastor. Es bíblico, el muchachón entregó su vida a Cristo, se quitó la cadena de la santa muerte y ya viene los domingos a la iglesia, pero como que no tengo paz en mi corazón. ¿Cómo le hago ahí para saber? Este negocio no implica alejarme de mi familia, retomando los ejemplos de hace rato. Parece que pasa por los filtros de la palabra, se están abriendo las puertas, pero no me siento en paz. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Con lo que estamos viendo. ¿Cómo puedo yo de aquí sacar algo? Bueno, Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, es decir, el resultado de su influencia sobre nuestras vidas. Y habla de las siguientes características, que son básicamente cualidades del carácter: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando yo no siento paz o no estoy en paz, para no ser guiado por emocionalismos, por eso ya pusimos bien claro el primer filtro. Pero a ver, ¿qué pasa cuando ya paso por el filtro y no hay paz en mi corazón? Si la paz es fruto del Espíritu y no estoy teniendo una paz total, y Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y Pablo dijo, si estás afligido por algo, ven delante de Dios, preséntalo con toda acción y ruego y súplica, Filipenses 4:6-7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y yo vine a su palabra y parece que lo que voy a decidir es bíblico, no es antibíblico al menos, pero hay decisiones a veces en las que dices, pues es que si lo hago o no lo hago, no es que sea bueno o que sea malo. Hay decisiones muy neutrales. Por ejemplo, vas a comprar un auto, a cambiarte de casa, y tomar la decisión no implica afectar tu presupuesto, no violas ningún principio, cometer ninguna tranza. Entonces, no es que lo tienes que hacer o que no lo tienes que hacer. Entonces, aquí necesitamos meternos en oración con el Señor y pedir que Él me confirme. Y una forma que a muchos a veces les ha ayudado a evitar tomar decisiones que no han venido de parte de Dios es justamente esto. A ver, si la promesa del Señor es que al buscarle en oración, Él va a guardar mis pensamientos y dice, sus pensamientos y su corazón, me va a guardar emocionalmente en paz. Si su promesa es que la paz me deja, que la paz me da, si el fruto del Espíritu es paz, y estoy por tomar esta decisión, pero nomás no tengo paz, pues paz. ¿Qué significa?
probablemente, no estoy diciendo que es un hecho, probablemente esa decisión no viene de parte de Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado. Yo he vivido que estaba por tomar una decisión importante, pero no tenía paz. Y dije, me voy a esperar tantito. Y meses después dije, de la que me salvé. Y que digo, gracias Dios, porque fue una confirmación tuya de que esto no viene de ti, porque me he metido en un problemón. ¿Te ha pasado o no? Y viceversa. Gente que fue guiada por sus emociones. No siento paz, pero no, yo creo que sí es de Dios. Y le ganó la carne. Y se metió y luego, ¿para qué tomé esta decisión? ¿Para qué me embarqué en este negocio? Y era quizá un indicador, una alerta roja de parte de Dios, que Dios no te estaba dando esa paz. No podías dormir, estabas intranquilo y Él te estaba advirtiendo, pero pues te ganó la carnota. ¿Cuánto les ha pasado? Levanten la mano. Toda la bola de carnales que, a diferencia de mí, no es cierto, yo también lo he hecho al revés. Decisiones que no tenía paz, pero yo creo que sí es de Dios, sí, tómala. O viceversa. Decisiones, fíjate cómo es la paradoja, ¿no? Cosas aparentemente seguras, pero que no tenías paz y que dejaste y que luego dijiste, gracias Dios porque fue tu confirmación, pero también el caso contrario. Decisiones peligrosas que humanamente hablando implicaban muchos riesgos, pero que tú dijiste, pasa por el filtro de su palabra, he buscado su dirección en oración, creo que Él está abriendo puertas, hay muchos riesgos por delante, pero tengo una paz tremenda. Esto es de Dios y Él lo va a respaldar. Y viste cómo Él fue delante de ti, enderezándolo todo. ¿Te ha pasado también? Porque el fruto del Espíritu, al menos una de las características del fruto del Espíritu, amor, gozo y paz. Entonces habla aquí de la contraparte con las obras de la carne: iras, contiendas, disensiones, envidias, herejías, ir a las chivas y pecados como esos, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu, el resultado de su influencia sobre nuestras vidas, en este caso lo que estamos aplicando es que en nuestro corazón vamos a tener paz. Y si algo te está quitando la paz, espérate tantito. Confírmalo con Dios en oración. Pídele a Dios que traiga esa paz si viene de Él y que Él te lo confirme, y si no, que mejor lo quite. Porque hay gente que por precipitarse hizo compras inadecuadas, por precipitarse tomó decisiones inadecuadas. A la prisa, decía un tío mío, la prisa no es elegante, y en muchas ocasiones es mejor decir, me voy a esperar tantito en lo que estoy completamente seguro. Por ejemplo, ustedes saben que el año pasado iniciamos con el colegio, mi esposa y un servidor. Al rato les daré algunos avisos al respecto. Y es un proyecto que teníamos en nuestro corazón desde hace como 4 años. Ahí puedes buscar por ahí una foto en Instagram de nosotros tomando una capacitación con un sistema que íbamos a usar y después lo cambiamos, pero ahí es como una de las evidencias de que no te estoy inventando algo, sino que realmente hace 4 años aproximadamente que teníamos esto. Y en su momento empezamos a intentarlo, pero adivina qué pasó. No vino paz a nuestro corazón. En ese momento había muchas cosas que tenían que darse, que no se daban, y que eran confirmación de Dios de que sí era su voluntad, pero no era el tiempo. Quizá como el ejemplo del muchachón. A lo mejor, como te dije, es él, pero primero tiene que entregar su vida a Cristo. Y el año pasado se empiezan a juntar una serie de factores, se empiezan a abrir puertas. Empieza el Señor literalmente a bombardearnos sin buscarlo nosotros. Entonces, sería muy larga la historia, algunos la conocen. Pero de repente por aquí, por ahí puertas se abren y todo, y al mismo tiempo empiezas a evaluar pues toda la serie de obstáculos que tendrás que enfrentar, y problemas y decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y personas que preguntaban, ¿y si pasa esto? ¿Y si no pasa? Y aquí y allá. Pero adivina qué siempre hubo permanentemente en nuestro corazón: una paz tremenda. A pocas semanas de iniciar, no había todavía el total de inscritos que necesitábamos para que todo fuera autosustentable. Pero en ningún momento
hubo como ni miedo, ni inseguridad, ni muchos sentimientos que puede tener mucha gente. Un papá me preguntaba, ¿y si no se junta el mínimo? ¿Y cómo le van a hacer? Y toda la diferencia que vas a tener que poner. Y siempre hubo paz. Y en nuestra oración era esto: Señor, ¿estamos seguros que viene de ti? ¿Estamos seguros que este es el momento? Por esto y por esto y por esto. Porque tú abriste puertas, porque tú confirmaste, porque tú hiciste cosas que en nosotros 4 años no pasaron. Este es el año en el que vamos a iniciar, no porque así se nos ocurrió, sino porque estamos seguros que viene de ti. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a confiar en que tú vas a hacer lo que te toca hacer. Y adivina qué pasó. Todo se dio como se tenía que dar. Ha sido complicado, ha habido obstáculos, retos y por supuesto que no es cosa sencilla, es complejo, pero hemos visto la bendición de Dios, porque Dios bendice lo que viene de parte de Él, no nuestras locuras y ocurrencias. Dios bendice lo que viene de parte de Él. Por eso es importantísimo que aprendamos que ser realmente guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y quiero terminar con esto. Si me pueden acompañar en el teclado, por favor, y te quiero leer 1 Corintios capítulo 12. Al menos algunos versículos, y te voy a dejar de tarea que lo leas más tarde en casa. 1 Corintios capítulo 12, que habla justamente de los dones espirituales, así que quiero tomar 5 minutos para explicar algunas cosas importantes. No pretendo ser exhaustivo, pero quiero que veamos algunos principios bien importantes aquí. Todo 1 Corintios 12 habla de los diferentes dones del Espíritu, y en el versículo 7 dice que a cada uno, que dice algunos, dice a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Pero luego empieza a hablar de los dones y no dice que a todos les da los mismos dones, sino que al contrario, describe la iglesia como un cuerpo con diferentes miembros y cada miembro con una diferente función. ¿O puedo comer con las manos? No. ¿Con qué comes? Con la boca. Entonces la Biblia habla de la iglesia como un cuerpo con diferentes miembros y dice, por ejemplo, versículo 8, a este, no dice a todos, a este, por el Espíritu es dada palabra de sabiduría. No dice a los demás, dice a otro, palabra de ciencia. Versículo 9, a otro, fe, a otro, dones de sanidades, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, y a otro, dice a todos, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Entonces, si uno tiene un don más visible o llamativo que otro, no significa que sea más espiritual que el otro. Simplemente que fue su función dentro del cuerpo, y en la soberanía de Dios el Espíritu Santo le dio ese don y punto. Pero puede haber gente con dones y que esté actuando en su carne, como pasó con los corintios, que no les faltaba ningún don, pero que Pablo les dijo, son una bola de carnales por la bola de pleitos que traen entre ustedes. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿A qué voy con esto? Hay cristianos que creen, porque hay gente que lo enseña así, que si uno no habla en lenguas no tiene al Espíritu Santo, y que todos tienen que hablar. Esto suele pasar, no digo en todas, pero en muchas congregaciones de denominación pentecostal, y no lo digo criticando. Tengo muchos amigos y pastores pentecostales, he ido a sus iglesias, han venido aquí y hemos platicado al respecto, y gracias a Dios muchos empiezan como a entender algunas cosas. Entonces no podemos generalizar, pero hay quien cree que el bautismo del Espíritu es una experiencia posterior a la salvación, en la que hasta ese momento recibes al Espíritu Santo, lo cual sería una contradicción de términos, porque la Biblia dice que si alguno tiene a Cristo, es de Él, y que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Lo vimos hace rato. Por lo cual forzosamente, si recibí a Cristo, tengo que tener el Espíritu Santo, porque no puedo ser salvo y no ser salvo al mismo tiempo. Entonces no hay tal cosa como que tengo a Cristo pero no su Espíritu. Distinto como algunos lo empiezan a entender y enseñar, que tienes al Espíritu pero no vives lleno del Espíritu, y tienes el fuego apagado, como lo vimos en un principio. Eso sí es posible bíblicamente hablando. Pero ¿qué pasa con esto? Que hay cristianos que se sienten mal, porque pues como no hablan como les dijeron que tenían que hablar, quizás porque no son espirituales y porque no tienen al Espíritu Santo. Entonces se autodescalifican y se apartan de la fe, o empiezan a fingir.
diferentes dones, pues para tratar de encajar dentro del grupo. Y paso al frente y pues, para que no me digan que soy bien carnal, oraron por mí y me tumbé para atrás. Mira, en Vidanueva muchos años se pasó a la gente y oraban por ellos y se caían para atrás. Un día el pastor Martín, bien sabio, dijo: si el Espíritu Santo los toca, Él los va a proteger. Porque el ministerio de decanes no era decanes, era el ministerio de catchers. Entrenaban con los de béisbol. Se ponen atrás de los hermanos para cacharlos y que no se descalabraran. Entonces el pastor Martín dijo: no me cuadra que el Espíritu Santo toque a alguien y lo vaya a descalabrar. Si Él lo toca, Él lo va a guardar. Ya no va a haber catchers. Si alguien se va para atrás y lo tocó el Señor lo va a proteger. Quitaron los catchers y adivina qué pasó. La gente decía: ¿y quién me va a cachar? No hay nadie. Se dejaron de caer. Entonces no era el Señor. Y no digo que no sea posible. En el Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios inundó la casa de su gloria, la gente no podía estar de pie. Entonces ha habido ocasiones que en tiempos de alabanza la gente en su silla solita se va para atrás porque se rompió la silla. No, no es cierto, también suele pasar, ¿verdad? Yo creo en todo lo que dice 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo hace. Porque a veces nos dicen: no, en Vidanueva no creen en la obra del Espíritu. Yo creo en todo. Creemos en todo, pero como vimos al principio, creemos que si Él inspiró la palabra, tenemos que ser congruentes con la dirección de su inspiración. Entonces no voy a venir a violar los principios de 1 Corintios 12 sobre texto de que le estoy dando libertad, al mismo tiempo que estoy con eso contradiciendo lo que Él me dijo. No, al contrario. Darle libertad es permitir que Él haga lo que quiera hacer. No usar mi carne y vanagloria para aparentar que aquí sí se mueve el Espíritu y brincarme todo lo que Él dijo. Porque ahí habla de un orden. En el capítulo 14 más específicamente, que a veces no se respeta porque le dimos libertad, pero ¿cómo Él usó esa libertad para violar lo que dijo que teníamos que hacer? Vuelvo al punto donde el Espíritu dijo: sí, pero no. Hazme caso, pero desobedéceme. No hagas esto, pero mejor sí hazlo. Hazlo, pero no lo hagas. No se puede. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Ni me voy al extremo de que todos tenemos que manifestar un don para demostrar que somos espirituales, pero el otro extremo es gente apática que dentro del cuerpo de Cristo no hace nada, sobre pretexto que no todos tenemos que hacer lo mismo. No todos tenemos que hacer lo mismo, pero sí todos tenemos algo, porque a todos se nos fue dada la manifestación del Espíritu, dice la Biblia, para provecho. Entonces, tanto está mal que te quieran imponer que tienes que hacer algo, como está mal que seas un tibio que no hace nada. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Y si tú realmente eres lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu, Él te va a empezar a incomodar en tu corazón, a decir: ve y predica mi palabra, ve y ora por los demás, ve y discipúlate, ve y sírveme, ve y alábame. Te va a enseñar qué dones te dio y cómo usarlos para lo que nos los dio, para provecho. Y la pregunta con la que quiero terminar, ya por el tiempo que tenemos este mensaje, es: ¿de qué manera el Espíritu Santo de Dios está usando tu vida para que Cristo sea proclamado, para que el reino de los cielos sea anunciado, para que la gente le conozca, para que el cuerpo de Cristo avance y la iglesia sea edificada? ¿Cuál ha sido tu función dentro del cuerpo de Cristo? No me refiero a los domingos en este lugar necesariamente, allá afuera. ¿De qué manera Dios te está usando? Si tu respuesta es ninguna, a mí me cuesta mucho trabajo con la Biblia poder aceptar que tú me digas que eres lleno del Espíritu y que eres guiado por el Espíritu. Mi conclusión, pasando lo que tú me digas por el filtro de la palabra, sería que estás autoengañándote para no querer reconocer tu apatía espiritual, y que más bien hasta la fecha estás más del lado de la vida en la carne que de la vida en el Espíritu.
porque dedicas mucho tiempo para las cosas de la carne, para los deseos de la carne, pero no para lo del Espíritu. Tú haz lo que quieras con esto, pero hay un principio. El que siembra para la carne, Gálatas 6, 7 y 8, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Si nunca dedicaste tus cosas para las cosas del Espíritu, para vivir en el Espíritu, va a sonar muy cruel esto, de que falta de misericordia, pero mejor que te lo advierta ahorita y que te salgas de ahí a que te estampes. Yo prefiero en la carretera que si voy a 120 en una recta, alguien drásticamente me interrumpa y salga con un pañuelo o algo y que me advierta. Imagínate que alguien está ahí viendo, ¡ay! Que tenga cuidado, los va a espantar. Prefiero que me espanten y frenarme a que la persona diga, no, ¿qué tal que se espantan? Y dejar que siga avanzando y en la siguiente curva hay un choque y me estampe con ellos y me mate. Entonces a veces tenemos que salir y ¡alto! No te preguntes dentro de algunos años, porque todo es un desastre en tu vida. En tu vida. Porque no viste la obra del Espíritu y el poder del Espíritu. Pues porque nunca sembraste para una vida en el Espíritu. Porque viviste una vida en la carne y recogiste de la carne. Autoengañado creyendo que por tus experiencias y visiones y sentimientos y emociones eres guiado en el Espíritu y nunca entendiste esto. Por eso, por amor a ti, te di esta enseñanza, para que tú sepas que realmente es ser guiado por el Espíritu y que comiences a hacerlo y siembres para el Espíritu, y del Espíritu dentro de algunos años recojas vida, no lo que el mundo tiene. Siembra para la carne. ¿Y cómo está la gente? Su vida, sus emociones son un desastre, porque no están caminando una vida en el Espíritu. Están recogiendo de la carne lo que sembraron para la carne. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Me has confrontado sobre todo en esta última parte, y te doy gracias por esa señal de advertencia para poder cambiar de carril o bajar la velocidad. Yo quiero recoger de ti y no de la carne. Y tengo que reconocer que he sido más guiado por la palabra de los hombres, por mi emoción, por mi sentimentalismo, por lo que yo creo que es correcto, por mis ocurrencias, que por tu Espíritu Santo. Sin darme cuenta he violado inclusive lo que tu Espíritu Santo inspiró. Y de acuerdo a lo que aprendí hoy, y en donde todo cuadra, en primer lugar, Señor, necesito dejar mi apatía espiritual. Así literalmente dile, dejarme de mis payasadas. Porque hay gente que ni ora, ni lee la Biblia, ni se discipula y se la pasa. Tuve un sueño, tuve una visión, sentí, tuve una palabra. No, Jeremías 23 está hablando de mí. Por no haber intimidad, ando hablando las payasadas de lo que se me ocurrió. Visión de mi corazón, diciendo que tú dijiste y tú nunca lo dijiste. Y ojo que nunca dije que Dios no puede hablar, Hay quien cree que es únicamente la palabra. Yo en lo personal, como te lo acabo de decir, te asombrarías de saber que creo que Él hace más cosas de lo que mucha gente piensa que podría creer. Entonces yo sí creo que Él puede utilizar diferentes medios para hablar algo, pero que el primer punto de partida es que pase por el filtro de su palabra y que eso venga a través de una comunión en oración. Entonces yo no estoy diciendo que una persona que no tiene intimidad no fue guiada por Dios, porque eso es lo que su palabra dice y es el primer filtro. Entonces dile: Señor, ya quiero dejarme de mis rollos y reconocer que ha sido mi pretexto para justificar mi apatía y mi tibieza espiritual, y quiero vivir una vida plantado en tu palabra, en toda tu palabra, no solamente en algunas partes de ella.
Quiero aprender todo lo que tú dices para todas las áreas de mi vida, porque toda tu palabra fue inspirada por ti y toda tu palabra es útil. Dedicaré tiempo para leerla, para meditarla, para memorizarla, para estudiarla, para discipularme. Señor, que todo eso no me envanezca, sino que me des en oración la sabiduría para saber cómo aplicarla. Y no ser de esa gente de 1 Corintios 8:1, que por tener puro conocimiento sin amor solo terminaron llenos de vanidad, como los fariseos y como Satanás. He entendido que no es solamente saber, sino saber cómo vivir lo que sé. Y si no sé vivirlo y creo saber algo, todavía no sé nada. Señor, que en segundo lugar, a través de una vida de oración, conforme a la promesa de Jesús, tu Espíritu Santo me guíe a toda la verdad. Que tú me des sabiduría como la que Salomón habla, Señor, para aplicar tus principios de forma práctica en cada decisión de mi vida. Señor, que pueda confirmar cuando tengo incertidumbre, con esa paz sobrenatural, una vez que pasó por el filtro de tu palabra, que busqué tu dirección en oración, cuando tú me estás guiando a algo o cuando me estás advirtiendo de algo. Que pueda ser cada vez más sensible, Señor, a tu dirección. Que tenga la convicción para obedecerte y anteponga lo que viene de ti a los deseos y anhelos de mi carne. Que el resultado de todo eso sea naturalmente, Señor, que una persona que esté en el Espíritu no solo es guiada, también es usada por Él. Di luz a mi vida. Si me diste dones para provecho, muéstrame cuáles son y cómo los he de usar. Hay tantas formas. Mi hermano, esto nos tomaría una serie entera, pero te puedo hablar de que en la Biblia hubo un Bezalel que fue usado por el Espíritu para fabricar artesanías con sus manos y ponerlas en el tabernáculo. Que hubo gente como Daniel y José que no predicaban, ni pastoreaban, ni alababan, pero fueron usados por el Espíritu para gobernar. Que hubo gente como David y Salomón que fueron usados por el Espíritu para reinar y David para alabar. Que hubo gente como los apóstoles que fueron usadas por el Espíritu para predicar. Que hubo gente como Esteban que fueron usados por el Espíritu para anunciar su palabra, como Felipe para servir dentro de su iglesia local y luego predicar fuera cuando se presentó la necesidad. Que había gente que administraba, que había gente que ayudaba. De tantas formas. Tienes a un Noé construyendo un arca. Dios de forma particular te lo ha de mostrar a ti. Pero si no hay comunión, no habrá esa dirección. Dile: Señor, usa mi vida. Saca de mi apatía, de mi autoengaño y del pretexto que puse, que como no todos tienen los mismos dones, no he hecho nada. No, que con lo que sí tengo pueda desde hoy comenzar a hacer algo y a sembrar para el Espíritu. Y yo oro, Dios, por tu iglesia, para que recojan del Espíritu vida, para que puedan ver que valió la pena. Que ese susto de la persona con el trapo a la mitad de la carretera valió la pena. Que hoy hagamos los cambios que tengamos que hacer para enfrentar la curva peligrosa que viene por delante de forma exitosa. Y que el día de mañana, Señor, puedan ver tu mano, tu favor, tu bendición en todas las áreas de su vida. Y confirmar que es una realidad, que cuando sembramos para el Espíritu, recogemos del Espíritu. Y cuando somos guiados por el Espíritu, Señor, conforme a tu voluntad, no todo es fácil, pero todo cumple con tu propósito. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo
gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.